Desde que empezamos a conversar sobre la situación europea y particularmente la invasión rusa a Ucrania y todo lo que ha significado, todas las situaciones en términos de castigos por parte de ciertos países, buscada de alianzas con otros países por parte de Rusia, la situación individual de lo que está ocurriendo en Ucrania, durante todo ese momento las organizaciones básicamente no mostraron dientes realmente afilados. Más bien eso era cosa de Ucrania, los rusos y los que ayudaban individualmente a cada uno de aquellos. Pero hoy la OTAN, empezó a hablar mucho más fuerte y una vez más la pregunta se la hacemos a Raúl. A ver, ¿qué se necesita, Raúl, para que una cosa que tiene una dinámica perversa, como todas las guerras, hay bombardeos, gente que muere, etcétera, pero que aparentemente está confinada a una situación bastante dada en términos territoriales, pueda escalar? Sí, Fernando, no solamente hablaron más fuerte, yo diría que hoy día la OTAN en Madrid rugió. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que reúne a 30 países, encabezada por Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania, es decir, todos los grandes poderes de Occidente cambiaron el tono radicalmente y se comprometieron a una lucha larga y hasta la victoria, sin decir hasta la victoria, pero con miras a derrotar a Rusia. Y esto en gran medida auspiciado por Estados Unidos, que es el que tiene la voz cantante en términos militares. El resto, digamos, los 30 países de la OTAN, entre todos, no llegan a la fuerza militar de Estados Unidos y por lo tanto cuando Estados Unidos dice vamos y estamos interesados en llevar esto hasta sus últimas consecuencias, eso tiene credibilidad. Y por cierto, si se suma el conjunto de la OTAN, que además no es solamente un tema militar, es un tema político, un tema de opinión pública, es decir, llevar a grandes volúmenes de personas que en la medida que ven a sus respectivos gobiernos participando y apoyando esta política, ciertamente va a haber un sentimiento mucho más dispuesto a continuar esta guerra que por el momento la pagan los ucranianos, es decir, los que están poniendo la mayor cantidad de muertes son los ucranianos. Y para darte una idea de los volúmenes que estamos hablando, hasta hoy la OTAN tenía una fuerza de despliegue rápido, así le llaman, que no es de, como lo hemos comentado en otras oportunidades, no es de soldados de la OTAN. La OTAN no tiene tropas propias. Lo que ocurre es que distintos países, de los 30 países miembros, por supuesto los más importantes, le ceden tropas a la OTAN. Fíjate, Estados Unidos en estos momentos tiene 100.000 soldados, no ahora, sino que los ha tenido hace mucho tiempo, pero lo incrementó en 20.000 soldados más. Ha enviado soldados estadounidenses a Rumania, ha mandado un cuerpo de ejército a Polonia, es decir, se están reforzando, pero en forma extraordinaria, las tropas de la OTAN, y de 40.000 de la Fuerza de Despliegue Rápido quieren pasar a 300.000. Es decir, por las cifras que hemos manejado, Rusia ha intervenido en Ucrania con 120.000, 150.000 efectivos. Oye, Raúl. De manera que manda. ¿Sí? Oye, Raúl, ¿y esos soldados que están desplegados en la OTAN en Europa, responden a mandos europeos de la OTAN o responden a sus mandos originales dentro de Estados Unidos? No, responden a mandos europeos. Y por supuesto, no es europeo, responden a mandos de la OTAN. Y la OTAN, el comando máximo lo tiene Estados Unidos. De manera que, ahí no corre la distinción si son estadounidenses o es una estructura integrada entre europeos y estadounidenses. Como los estadounidenses ponen la parte más importante, normalmente tienen el mando principal. Además tienen medios logísticos, por ejemplo, la capacidad de transporte que tiene Estados Unidos no la tiene ningún país europeo, pero ni remotamente. Por lo tanto, Estados Unidos siempre tiene la voz cantante
en lo que se respecta al tema militar y responden a los mandos de la OTAN, que son mandos integrados, es decir, no es que Estados Unidos envía a un general y ese general arma su Estado Mayor, no, es un Estado Mayor conjunto de todos los países que están participando en una fuerza de tareas específica, y esto aplica a la fuerza de despliegue rápido. Y si fuerza de despliegue rápido significa que hay 300.000 efectivos que están disponibles en el momento que los mandos de la OTAN, por supuesto, en consulta con sus respectivos gobiernos, porque en ningún lugar del mundo, ni en la OTAN ni en ninguna parte, los militares se mandan solos. Los militares están siempre subordinados al poder civil, es decir, la decisión política de llevar adelante un conflicto y hasta qué punto comprometer a la nación, siempre en un Estado democrático, lo toman las autoridades electas. Y lo mismo ocurre en la OTAN. Por lo tanto, son los gobiernos los que se reúnen. Esto no es lo que vemos, esta reunión de la OTAN, es una reunión de mandatarios, no es una reunión de generales. Los generales someten planes, someten propuestas, pero como vemos en las imágenes, son todos jefes de Estado y de gobierno los que están debatiendo qué va a hacer la OTAN, cómo lo va a hacer, cómo resuelven el entuerto con Turquía, cómo entra Finlandia a la OTAN, cómo entra Suecia. Bueno, todo eso son temas profundamente políticos y los militares están subordinados, y tú ves que en la reunión prácticamente no se ven uniformes, no porque los militares se los hayan sacado, sino porque esto está en manos de civiles, como tiene que ser, como es en todas las democracias del mundo. Por muy bélicas que sean las decisiones, finalmente la responsabilidad la asumen las autoridades representativas, cosa que en ningún lugar del mundo los militares son autoridades representativas, son autoridades que dependen de aquellos que fueron electos para expresar la voluntad del pueblo. Bueno, esa es la situación en la OTAN, pero este aumento exponencial de la fuerza te habla de una voluntad y por eso te hablé de salto cualitativo, de punto de inflexión, porque la OTAN ha tomado la decisión de ir a una guerra profunda y la tesis de Estados Unidos de que aquí tenían al oso ruso en la trampa y había que desgastarlo y darle una lección profunda para que aprendiera a nunca más meterse en este tipo de aventura. Estoy hablando en un lenguaje metafórico. Bueno, esto es exactamente la tesis de Estados Unidos y que ha sido avalada por el resto de los miembros de la OTAN. Por eso esto nos augura ya, si las cosas siguen por el curso actual, una guerra bastante larga y muy amarga, como hemos visto día tras día, la cantidad de víctimas, digamos, los accidentes, entre comillas, es decir, los bombardeos que se suponía que no debían caer en un determinado lugar y caen en un centro comercial y así sucesivamente. Bueno, el sufrimiento, especialmente para el pueblo ucraniano, va a ser enorme, y esto no tiene, de momento, no tiene ningún viso de terminar. Sí, la duda que tengo respecto de esa lógica de calificar a Rusia como una gran amenaza o el gran enemigo, si es que lo miramos por los criterios tradicionales con que se ha canalizado esta situación, que no es nueva, digamos, en el último tiempo, ahí se mostró en algún momento dado en el generador de caracteres esta suerte como de nueva Guerra Fría, pero la Guerra Fría tenía ciertas características que no son precisamente las que estamos viendo hoy día. La Guerra Fría era una animosidad y una adversidad muy clara que usaba, pero profusamente, los sistemas diplomáticos, los sistemas de espionaje, los sistemas, se hacían también, por cierto, incursiones bélicas, etcétera, pero esto de mantener una invasión con un país durante mucho tiempo, mientras se suceden una seguidilla de boicots comerciales desde todas partes y acuerdos aquí y allá, eso no tiene nada que ver con la Guerra Fría. Bueno, sí, porque piensa tú, la guerra de Vietnam fue parte de la Guerra Fría y China y la Unión Soviética en aquel entonces estaban felices de pelear en un tercer país, o sea, sin tener que comprometer directamente sus tropas,
pero le enviaban todo tipo de armamento a Vietnam del Norte, y lograron derrotar a Estados Unidos. Por lo tanto, han habido, y lo mismo ocurrió a los dos, a la Unión Soviética y a Estados Unidos en Afganistán. Por lo tanto, sí, han habido guerras muy frontales. Sin embargo, acá es la Rusia la que está directamente involucrada. Y eso sí, tienes razón, marca una diferencia. Es decir, Rusia es un país con arsenal nuclear, y si tú presionas, y eso es la tesis de muchos, y era la tesis de Emmanuel Macron en Francia, no humillemos a Rusia, no la arrinconemos, porque esto puede tener una consecuencia imprevisible. Bueno, finalmente la tesis de ir a la guerra a fondo contra Rusia se ha impuesto, y ya no le hacen ninguna apertura esta reunión de la OTAN. Es un ultimátum, y le están diciendo claramente: vamos a meter los recursos que sean necesarios, vamos a apoyar a Ucrania sin ningún freno, hasta que puedan derrotar a sus enemigos, forzar la salida de Rusia. Ya. Sin embargo, dentro de esta gravedad, te quiero decir, hay una cosa que Biden ha dejado claro: le ha prohibido a los ucranianos atacar territorio ruso. Es decir, les vamos a dar todos los medios para que ustedes se defiendan, pero no deben atacar a Rusia. No queremos una provocación directa contra Rusia. Esa es la única, no es la única, pero una de las, prevenciones que todavía está en pie. Ya, pero entonces, básicamente de lo que estamos hablando es que la OTAN mira este escenario con Rusia por un lado, Ucrania por otro, y por lo menos en las palabras, porque después las cosas pueden cambiar, en las palabras lo que se dice: estamos total y absolutamente comprometidos a tomar la posición de Ucrania contra Rusia, pero quien va a competir es Ucrania. No vamos a ser nosotros los que vamos a combatir. Exacto, pero le vamos a dar todos los medios. Pero ahora surge también otra arista muy preocupante, porque la OTAN va tomando vuelo y va tomando prestancia, y se ha comenzado a proyectar, y de pronto estaban en la reunión en Madrid Corea del Sur y Japón, invitados especiales de la OTAN, y los dos dijeron: ¿y por qué no se viene la OTAN aquí a Asia y nos vamos a entrar nosotros, los japoneses y Corea del Sur? Es decir, esto está tomando otro cariz. Es verdad, eso es interesante que de pronto ya no sea del Atlántico Norte, digamos, sino que pueda ser del Índico, que pueda ser el Pacífico. El Pacífico Norte. El Pacífico Norte. Bueno, vamos a seguir esto porque como se está revelando, hay un desarrollo bastante novedoso en materia de cómo pueda prolongarse esta situación entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias, Raúl. Chao, Fernando. Hasta mañana.